Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buen día para todos. Me alegra saludarles nuevamente en este día. Y bueno, espero se encuentren bien, que este inicio de semana sea de mucho provecho para ustedes, con mucho entusiasmo, mucho positivismo. Y bueno, a ver, en el día de hoy vamos a hacer una breve explicación del trabajo a realizar con la guía número 3 y asimismo vamos a hacer un pequeño repaso de algunos aspectos que en la actividad anterior se mostraron con ciertas dificultades. Entonces, pues, Hola, profe. Hola, Silvia, creo que fue que me... Sí, Silvia. Buenos Hola, días, profe. buen día, Andrés, Felipe. Bueno, qué juiciosos los chicos aquí escribiendo en el chat. Muy bien, eso está muy bien. Claro, profe, ya nos Qué bueno. acostumbramos. No, claro, y eso está muy bien, porque recuerden que ese es el registro que tengo para poder anexarlo en mi planilla y al final del periodo, pues, de acuerdo a las calificaciones que obtengan, pues se les va a incrementar. No sé cuánto se le incremente, pero ya obviamente entre más registros ustedes tengan de asistencia, pues puede incrementar más. Bueno, entonces tenemos en este momento 13 conectados, incluyéndome. ¿Alguien más se está conectando? Bueno, entonces vamos a ir de una vez con la guía, mostrarla. Entonces me confirman entonces cuando puedan ver la guía en pantalla. Todavía no, profe. Dice Jorge Auto ha empezado la función de compartir, pero Sí, no la esperen, marca. esperen unos segundos hasta que les salga. Están diciendo. What the fuck, ¿qué? Ahora sí. Ya, profe. Perfecto. Listo. Listo, profe. Perfecto, bien. Entonces, esta guía número 3, ya a diferencia de las anteriores, ya aquí sí tocamos un tema más relacionado con tecnología. Entonces, aquí vamos a ver que el objetivo es identificar diferentes componentes eléctricos útiles para la creación de circuitos eléctricos. La evidencia de aprendizaje o el producto que deben entregar es un documento de Word que incluye el desarrollo de la actividad solicitada. A ver, por favor, los micrófonos. Bueno, entonces, aquí quiero hacer una salvedad. En este caso, dice que el documento de Word. Si lo quieren enviar PDF, no hay inconveniente, porque esta actividad es de texto, o sea, es para ingresar texto e imágenes. Entonces no hay inconveniente por ese lado. A diferencia de las anteriores que incluían tablas y gráficos, allí sí era importante el envío en Word. Pero para este caso, pues sí, no hay inconveniente. Pueden enviarlo en PDF. La fecha límite originalmente era el 19, pero ya se hizo un cambio y se pasó para el 29 de marzo. Para iniciar esta guía, pues hay un video donde se explican los conceptos principales de electricidad. Un video muy interesante, muy bien explicado, que les va a ayudar para comprender mejor este tema. Asimismo, hay
unos conceptos sobre electricidad, circuito eléctrico y las familias de componentes eléctricos, o sea, la clasificación de estos diversos componentes, como son los generadores como las pilas, conductores como cables, receptores como motor, elementos de control como interruptores o switches, que llaman, y elementos de protección como los fusibles. Entonces, asimismo, hay una definición de cada uno de estas clasificaciones y sus características, como son los generadores, que hay dos tipos de generadores, como son las pilas y acumuladores, y los dinamos y alternadores. Los receptores, también tenemos unos ejemplos, elementos de control. Profe, ¿Sí? ¿quién es el que está recochando por el, ¿cómo se llama? Por el chat. A ver, no estoy entendiendo. ¿Qué quieres decir? Deje de Mire, seguir con la clase. A ver, permíteme un momento. Voy aquí a hacer algo acá. Bueno, listo. Entonces continuamos. Y vamos aquí por elementos de control, como interruptores, pulsadores y conmutadores. Aquí tenemos unos ejemplos. Profe, ¿Sí? qué pena que me interrumpa. Sí, ¿Usted va a grabar esta clase? sí, se está grabando. Ah, bueno, gracias. Bueno, sí, recuerden que siempre se graba para que puedan revisarla nuevamente y en caso de que no pudieron conectarse o tuvieron dificultad, pues lo pueden revisar también. Bueno, elementos de protección, o sea, eh, aquí se describen cada uno de esos elementos que se muestran acá en este gráfico. Y entonces, pues, ahí tienen la idea mucho más detallada de cada uno de esos elementos. Y está la simbología para representar esos elementos en un circuito eléctrico. Por ejemplo, los elementos generadores se representan con ese símbolo, los cables de conexión con estos, y así sucesivamente con cada uno de estos elementos pues tienen sus respectivos símbolos. Y así mismo la función que cumplen en el circuito. Aquí tenemos un ejemplo de un circuito, o sea, este es el dibujo del circuito, y este es el mismo circuito, pero representado con símbolos. Aquí vemos la pila, representada con el símbolo correspondiente, y las bombillas con sus símbolos correspondientes. Y bueno, ya seguidamente vienen las preguntas. Son preguntas muy, muy puntuales, preguntas que en la guía las pueden encontrar fácilmente si la leen con atención, pues no van a tener ningún inconveniente. Igual pueden consultar fuentes, otras fuentes para complementar estas respuestas. La segunda parte, tenemos esta tabla en la cual se hace una clasificación de esos tipos de dispositivos que ya éramos lo que habíamos mencionado anteriormente y unos dispositivos los cuales hay que relacionar a qué grupo de estos pertenece. Por ejemplo, el hilo de cobre, ¿a qué tipo de dispositivo pertenece? Si es un generador, conductor, receptor, elemento de control o de protección. Sí, ¿quién pregunta? ¿Quién va a preguntar? ¿O está clara esta parte? La verdad, la guía estuvo muy fácil y pues yo la verdad por mi parte no tengo preguntas. Bueno, perfecto. Sí, entonces, vuelvo y repito, esta parte es simplemente relacionar cada uno de estos dispositivos con qué tipo de dispositivo o grupo de dispositivos pertenece. ¿Sí? Y se hace a través de un mapa conceptual. Este mapa conceptual lo pueden hacer en papel, lo copian y lo pegan a Word. O si lo prefieren, pueden hacerlo
con alguna herramienta que tenga Word para hacer mapas conceptuales o una herramienta externa si desean. Aquí les doy total libertad de utilizar la herramienta que deseen para el mapa conceptual. Hay una herramienta que es externa, si ustedes desean, se las puedo recomendar, que se llama así, CMAP Tools, no sé si la han escuchado. En el chat se las escribí, aunque hay una versión también que pueden utilizar sin necesidad de instalar ningún programa, que es una versión totalmente online, es decir, que lo hacen desde el navegador, que se llama CMAP Club. Cualquiera de esas dos herramientas las pueden utilizar, aunque yo, si la van a utilizar, recomendaría la CMAP Club para que no tengan que instalar nada. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ninguna pregunta? No, No, profe. profe. Perfecto. Y finalmente, el tercer punto es dibujar un pequeño circuito diferente al que se mostró, utilizando algunos componentes eléctricos y representar ese circuito con símbolos. Se puede hacer en el cuaderno e incluirlo en el documento de Word, lo mismo que le había mencionado. Si se les hace más fácil, lo pueden dibujar en papel, le toman foto y lo pegan en el Word. No hay ningún inconveniente. Y si no cuentan con computador, pues hacen todo el trabajo en cuaderno o en forma de trabajo escrito en hoja. Listo. ¿Hay alguna inquietud, comentario sobre esta actividad? ¿O todo está claro? Está claro, profe. Bueno, perfecto. Entonces, listo, ya una vez explicado el tema de la actividad 2, vamos a hablar un poco sobre la guía número 2, especialmente sobre algunos aspectos donde hubo dificultad. ¿Y cuáles fueron esas dificultades? Sobre todo en el tema de la identificación de los elementos de software y hardware, porque algunos, especialmente en esta tabla, por ejemplo, colocaban que memoria RAM pertenecía al sistema operativo. Y no es correcto, la memoria RAM es un hardware. ¿Sí? Entonces vamos a desglosar así poco a poco estos elementos para que aquellos que tenían esas dudas pues las puedan aclarar. Entonces, el teclado es un ¿qué? Es un, según estas opciones, ¿a cuál pertenecería? ¿O pertenece? El teclado es un hardware, pero se considera periférico de entrada. De entrada porque a partir del teclado se ingresa información. El Office 2013, ¿quién me dice? ¿Es un sistema operativo o es software? ¿O un hardware? Software. Es un software, exactamente. El MS2 es un Sistema operativo. sistema operativo, pero tiene una particularidad, y es que viene siendo un sistema operativo que está incluido dentro del Windows. O sea, ese sistema operativo ustedes lo pueden manejar con lo que se llama aplicación, como una aplicación de consola o línea de comandos. Esa es una de la principal característica de este sistema operativo. No sé si han visto alguna vez que aparece, hay un comando que se llama ejecutar, en el cual ustedes pueden desde allí ingresar a este sistema operativo, que sale una pantalla negra. Déjenme un momentico y les hago la demostración. Ustedes cogen el teclado y les ponen en la tecla inicio y R, y la tecla R, y les va a aparecer este cuadrito. ¿Sí lo ven? El que dice ejecutar.
¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, en ejecutar, allí pueden abrir cualquier programa, carpeta o documento, siempre y cuando tengan la ruta correcta y el nombre correcto del archivo. En este caso, para abrir el MS2, o sea, ese sistema operativo, lo hacemos con la opción CMD, que viene siendo línea de comando. Entonces, pues, le damos a aceptar o le hacemos enter y se nos abre una ventana de color negro, que es esta. Este es el entorno DOS, que es el de líneas de comandos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos revisar la estructura de los archivos que tenemos, hacer ciertas configuraciones, podemos hacer prácticamente todo, pero Profe, ya... eso, pero casi año el computador se me volvió feo. ¿Cómo? Yo una vez hice eso, pero computador. Sí, sí, digamos que esto se usa para todo, sino que ya eso depende del conocimiento que uno tenga, porque Sí, esto es puro manejo de me comandos. volvió. Por Empecé a sacar ejemplo, pantalla verde. por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la dirección IP que tiene el computador, pues le doy aquí un comando que se llama ipconfig. Y ahí me dice cuáles son las conexiones que tiene el equipo. Bueno, aquí, a ver. Aquí me muestra la dirección IP que tiene en este momento. ¿Sí? O sea, la dirección IP es la que determina cuál es la dirección lógica a nivel de la red en la cual está conectado este computador. ¿Sí? Pero eso es un tema ya más avanzado y pues no me voy a detener en ello. Ya, pues si tenemos la oportunidad podemos hablar un poco más sobre eso, pero simplemente quería mostrarles el entorno de esto. Bueno, entonces aquí tenemos a la memoria RAM, que es un hardware. O sea, aquí si hubieran colocado hardware, pues la respuesta era válida. ¿Sí? No necesariamente tenían que poner si era de entrada, de salida. Ya, aunque en este caso la memoria RAM, pues podríamos decirla que es como una entrada de salida. El disco duro, pues también, porque el disco duro recibe información, o sea, guarda información y también se puede extraer información de él. Entonces, por eso es de entrada y salida. Windows XP, ¿a qué pertenece? ¿Quién dice? ¿A qué pertenece Windows XP? Software. Es un software, pero más que un software, tiene una particularidad. Sistema. ¿No? Exacto, es un sistema operativo. O sea, todos los sistemas operativos son software, pero tienen unas funciones especiales. ¿Sí? Porque el sistema operativo es, digamos, el que controla a modo general nuestro computador o dispositivo. ¿Sí? Ese es el que se encarga de las funciones básicas para su funcionamiento, mientras que el resto de software cumplen ya una función específica. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un sistema operativo y un software de aplicación. ¿Sí? Porque el software se divide en dos: los softwares de sistema operativo y los softwares de aplicación. Access, ¿a qué pertenece? ¿Se han escuchado sobre Access o nunca lo han escuchado? Access es un software que sirve para creación y administración de Es una bases. aplicación. Es de bases de datos. Sí. Sí. Access sirve para administrar y crear bases de datos. El mouse, ¿a qué pertenece? Hardware. Es un hardware, en este caso de entrada, un periférico de entrada. Paint Software. es un Es una software. aplicación. Sí, claro, un software de aplicación. El monitor Hardware. es un hardware de salida.
¿Qué otro hardware de Software. salida? Sí, el Messenger es un software, pero hago la pregunta, aparte del monitor, hay otro hardware que aquí no está en esta lista, pero que es de salida también y es bastante utilizado. La impresora. Muy bien, exacto, la impresora es un hardware de salida, califico de salida, muy bien. El microprocesador es un hardware. Sí, podríamos considerar que es entrada-salida, porque el microprocesador es el, digamos, podríamos decir que es el cerebro del computador. El disco duro es importante también, pero el microprocesador es el que controla todas las operaciones del computador o del dispositivo que se tenga. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes mueven el mouse o digitan una tecla, eso lo reconoce el microprocesador y él internamente hace unas conexiones especiales para que se puedan reconocer, para que la máquina como tal pueda reconocer lo que nosotros queremos ordenarle. O sea, si por ejemplo el mouse lo movemos a la derecha, él recibe unos pulsos eléctricos que lo interpreta de que ese movimiento tiene que mostrarse en pantalla. Lo mismo con el teclado, si digitamos una letra, pues él a través de unos circuitos eléctricos recibe una orden y muestra la letra o el carácter que hayamos digitado. Eso es lo que hace, una de las tantas funciones que tiene el microprocesador. La tarjeta gráfica es un hardware. El escáner es un hardware de entrada. Entrada. Muy bien. Linux Software. es un software, pero De aplicación. no, es un sistema operativo. Es un sistema operativo, sino que es totalmente independiente del Windows. ¿Sí? Lo puse acá porque seguramente les iba a generar curiosidad. Pues, si quieren averiguar más sobre este sistema operativo, lo pueden hacer y van a ver que es muy interesante. Nero. Nero es un Software. software. ¿Alguien lo conoce? No. Bueno, para quienes no conocen Nero, es un software que sirve para grabar o, como se dice, quemar CDs. Esa es la función que cumple Nero para grabación de CDs. Y la Él es un webcam. youtuber, Nero. Bueno, no sigo muchos youtubers, pero digamos que Nero como tal, en este caso, es un software de aplicación. Y la webcam Hardware. es un hardware de entrada. De Hardware, entrada. profe. Exacto. Entonces, bueno, entonces ya quedó claro todos estos elementos a qué categoría pertenecen. Quería hacer este ejercicio para que aquellos que tenían dudas pues las pudieran aclarar. Nosotros volvemos a tener otro encuentro el día viernes. Entonces el día viernes les voy a mostrar lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a hacer un pequeño repaso de las guías 1 y 2, ejercicios, ¿sí? Unos ejercicios muy sencillos y aparte vamos a hacer unos ejercicios que ya se los voy a mostrar. Algo muy sencillo, ya déjenme un momento y les muestro. Si logran ver aquí, bueno, déjenme cargar esto acá, esto. ¿Sí ven lo que estoy mostrando en este momento? Sí, profe. Bueno, esto es una actividad, bueno, en realidad son dos actividades. Esta que es de completar frases con unas opciones. Por ejemplo, aquí hay unos enunciados y hay unas opciones. Entonces toca completar con
la palabra o expresión que sea correcta. ¿Sí? Esto es algo muy sencillo. O sea, la idea ¿cuál es? La idea es que se les va a compartir el link donde están estas actividades y ustedes al completarlas, pues pueden mandarme un pantallazo, ¿sí? Y al WhatsApp y yo me doy cuenta entonces quiénes lo hicieron en ese momento. Esto lo pueden hacer desde celular, no hay ningún inconveniente. Si tienen celular, se pueden conectar desde acá sin ningún inconveniente. Esa es una de las ventajas de esta herramienta. Y esta es una actividad. Y la otra es una sopa de letras, donde van a buscar la definición. Bueno, aquí tenemos las definiciones. Van a buscar la palabra que está relacionada con cada una de estas definiciones o conceptos. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos físicos de un computador? O sea, hay una palabra que encierra todo ese concepto de elementos físicos de un Los computador. periféricos. Sí, pero ¿cuál es la palabra principal para referirnos a los periféricos? Hardware. El hardware, exactamente. Entonces, Hardware. exacto. Entonces, hardware es una de esas palabras que tienen que buscar en la sopa de letras. Entonces, esa es una. Los elementos lógicos, ¿cuál es la palabra relacionada con los elementos lógicos? Software. El software, exactamente. Entonces, software es otra palabra que tienen que buscar acá. Un sistema operativo de Microsoft, mejor dicho, no una versión como tal, sino el nombre genérico del sistema operativo de Microsoft. Pues simplemente es Windows. Windows, exactamente. Entonces Windows es otra de las palabras que van a buscar acá. Vamos a ver si de pronto logro identificar alguna de esas palabras. A ver, a ver. Sí, aquí está Windows. Entonces, ¿qué hacen? Le hacen clic en la primera letra y le hacen clic en la última letra. Y automáticamente... no. Así. Windows. Profe, Sí. software está ahí al lado. Bueno, listo. Entonces, a medida que ustedes van encontrando las palabras, pues se van resaltando. Les estoy mostrando esto porque cada vez que ustedes ingresen a la página, el orden de las palabras va a cambiar. O sea, no siempre va a ser la misma posición. Por eso se los estoy mostrando. ¿Ya? Esto es lo que vamos a hacer para la próxima reunión, el día viernes. Entonces, para que ya vayan teniendo una idea. Y esta es la otra concepto. Se usa para resaltar un texto. O sea, si recuerdan que en las herramientas de párrafos, El resaltador. bueno, esa es una, pero hay una que es la que hace que el texto se ponga como más grueso y más oscuro. ¿Sí? Que aparecen aparecen 3 letras juntas, la N, la K y la S. Pero entonces, ahí... Negrilla. La negrita, exacto. Entonces, negrita es otro de los conceptos, otro de los términos que hay que buscar en la sopa de letras. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar si encontramos las palabras que nos faltan. Por ejemplo, hardware. Vamos a ver si encontramos hardware. ¿Me ayudan? A ver si encontramos hardware o negrita. Sí, para que vean cómo se muestra cuando ya se termina. Profe, ya encontré hardware. ¿En qué parte está? Está ahí en esa H. En diagonal hacia abajo. Ok, bueno, hardware. Listo. Hardware y me falta negrita. Negrita. ¿Me ayudan para que vean cómo muestra cuando ya se termina de buscar? Profe, Profe, está al fondo a la derecha. A la derecha, ¿en qué parte? En esta esquina. En el segundo. a Ya la la derecha, vi. esto ahí, profe. Ya la vi. Así se muestra. Sale el mensaje de correcto cuando se termina. O incluso sale acá.
Claro que este sonido no siempre sale. No siempre sale porque yo aquí les estoy mostrando es la versión que tengo local, o sea, en mi computador. Pero la versión que ustedes van a manejar es la versión web, o sea, ya publicada. Pero la versión publicada, no sé por qué no me muestra, no salen los sonidos. Profe, se va a acabar el tiempo. Bueno, listo, nos quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos. Entonces, eso era lo que quería mostrarles. O sea, hacer la socialización de la guía 3, el ejercicio que hicimos con la guía 2 y mostrarles lo que vamos a hacer para el próximo encuentro. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, aquí pregunta Juan Sebastián Rodríguez. Bueno, en cuanto a las notas, si me lo permiten, yo ahora que termine la reunión voy a hacer el listado y se los paso al grupo. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, se los paso al grupo. Sí, porque hay otro grupo que también se me pasó a hacer eso. Entonces, pues, voy a hacer eso y se las mando. Si hay algún error, pues me escriben y pues ahí sacaremos el tiempo entonces para hacer la respectiva validación. A ver. No puedo compartir pantalla y mostrar la lista. Bueno, yo preferiría mandarles el archivo al grupo, ¿sí? Para que lo puedan tener ahí al alcance en sus dispositivos. Entonces, por eso es mejor que los comparte el listado. ¿Sí? Entonces, pues si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, entonces nos vemos en una próxima encuentro. ¿Sí? Entonces les deseo que tengan un excelente día y cualquier cosa, pues me están avisando. De noche, policía, policía.